Hola amigos de Perú 21, ¿cómo están? Mi nombre es Álvaro Reyes, bienvenidos. Tenemos una entrevista muy especial, esta vez con el abogado de la presidenta Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, con quien vamos a hablar no solamente del caso del momento, que es el caso cirugías, que ustedes bien conocen, sino también las otras investigaciones que tiene pendiente la presidenta Dina Boluarte, que ya nos contará el doctor Portugal cuál es su situación. ¿Cómo está, doctor? Buenas Álvaro, tardes. gracias por la invitación y un placer de estar en estas instalaciones. Ya, primera vez en Perú 21 acá en las instalaciones Sí, al menos, primera ¿no? vez. Bien, doctor, quería empezar la entrevista recordando unas palabras que usted había dicho a inicios del 2025, en el caso, justamente sobre el caso cirugías, ¿no? Así es como lo estamos denominando mediáticamente, en donde usted dijo que no se puede construir una investigación en base a farsas, ¿no? Se mantienen estos conociendo además las evidencias, los testimonios que han salido, que han surgido, ya avanzado el caso. ¿Usted sigue considerando que es una farsa todo lo que ha salido con respecto a la investigación contra Dina Boluarte en ese extremo? Sí, por una razón principal. Y es que estamos acostumbrados, y lo digo con todo respeto, principalmente el sector periodístico o aquellos que participan de la caravana de la opinión crítica hacia la presidenta, estamos acostumbrados a desarrollar construcciones de razonamiento a partir del no del texto de la ley, sino fuera del texto de la norma, ¿no? Entonces, yo desde el primer momento en que asumo la defensa de la presidenta, en este caso, hago el trabajo que no se dice, pero que los abogados estamos en la obligación y en el deber de realizar, lo que es, Álvaro, realizar un juicio de tipicidad de los hechos respecto al tipo penal que se te imputa, ¿no? En palabras bastante cristianas y sencillas, identificar si es que los hechos en materia de imputación calzan o no en el delito. Entonces, cuando manifiesto esta expectante calificativo de farsa, lo sostengo en el tiempo porque la evidencia que se ha construido a lo largo de la investigación ciertamente es una evidencia que puede generar una sátira popular, puede originar largos y tendenciosos debates de esquina, pero de cara al caso, que es lo que a un abogado penalista le interesa, considero que el caso inició muerto y poco a poco se va a enterrar desde nuestra perspectiva. Ujú. Insisto, el análisis que hago no es desde fuera de la ley, sino es desde dentro del texto de esta. Pero ¿por qué considerarlo farsa? O sea, para usted, ¿cuáles son las farsas? Un ejemplo, ¿no? Su misma clienta, la presidenta Dina Boluarte, dijo que esta operación había sido por salud, pero ya el mismo médico Mario Cavani dijo que fueron cirugías, 5 cirugías estéticas que se hicieron en un solo día, ¿no? Entonces, ¿dónde está ahí la farsa? Más bien, ahí lo que se ve es que más bien la presidenta ha mentido al país, nuevamente. Si la presidenta mintió no al país, no lo vas a concluir tú, ni lo voy a concluir yo. Los casos de la presidenta, principalmente los casos que han nacido sobre expresiones que en su momento fueron genuinamente brindadas por muchas, entre testigos, colaboradores y periodistas, han terminado y conducido finalmente al archivo. Por ejemplo, el caso de los supuestos aportes de campaña de un empresario llamado Edugis Beltrán. El Ministerio Público inicia un caso contra la presidenta no en el cargo de presidenta, sino en el cargo que ocupó antes de serlo, esto es, como ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Y se trabajó sobre la base de dos testimonios, el testimonio de Maritza Sánchez y el testimonio del ya célebre conocido, como yo lo he denominado, Pi 9, porque es, digamos, una reproducción más acentuosa de Pinocho, que es Henry Chimamokuro. Ellos señalaron que tenían evidencia, fotografías, mensajes de la reunión de la presidenta de la República, entonces candidata en un local partidario, con Edugidis Beltrán, y que éste le había ofrecido a través de una tercera persona, digamos Marcela Saldarriaga, que en paz descanse, una cantidad importante para su campaña, y que tenían las anotaciones en la agenda a propósito de la entrevista, que tenían las filmaciones de la entrevista, que tenían fotografías de la entrevista, que tenían coordinaciones de la entrevista. Y los medios difundieron sistémicamente durante casi 2 meses este caso. El análisis sesudo que hizo el Ministerio Público fue hacer un ejercicio de versus, y permítame ese gráfico, entre lo que sostuvieron estas personas versus lo que en efecto han podido probar. Y concluyó el Ministerio Público no solo desde la perspectiva
de el rol que tiene la ministra de Desarrollo e Inclusión Social en el marco de una contratación pública, porque se había sostenido que Corporaciones Beltrán había obtenido un servicio por parte del Estado. El Ministerio Público y la fiscal Delia Espinosa particularmente archiva el caso por esas dos razones. La primera, porque desde la estructura de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, la Presidenta de la República no tiene ningún tipo de intervención. Y segundo, porque había muchísima evidencia que sostenía lo contrario a lo que manifestaban estas personas. Segundo caso, el caso de la supuesta reunión entre la Presidenta de la República y Patricia Benavides. Jaime Villanueva es quien inicia el caso y gracias a Jaime Villanueva el caso se entierra. Introduce a 3 testigos que fueron a fiscalía y sostuvieron absolutamente todo lo contrario, con palabras incluso y calificaciones bajas hacia Jaime Villanueva. Entonces, el tiempo me ha dado la razón de que lo que a veces apresuradamente se concluye no necesariamente es el epílogo de la investigación. Y en este caso, en la cirugía, cuando uno analiza en diciembre la imputación, uno estructuralmente, desde una lectura, Álvaro, del texto de la norma, advertimos que hay 2 cosas que la Fiscalía nunca va a poder probar. Respecto del delito de omisión de función, 377 del Código Penal, la imputación del Ministerio Público es que la Presidenta de la República, durante su intervención, o antes de hacerlo, omitió comunicar su intervención, independientemente sea esto una razón estética, una razón respiratoria, al presidente del Congreso de la República y al presidente del Consejo de Ministros. Esa es la imputación. Y el texto dentro de la ley, no fuera de este, dice, el que omite, rehúsa o retarda algún acto de función. Hay un apotegma que es absolutamente claro y que nos enseñan en las escuelas de Derecho en los primeros ciclos, que es nullum crimen sine ley stricta. No hay ley, no hay crimen sin ley precisa, definida. No por analogía, no imprecisa, no porque yo fuerzo y relajo y ancho el texto de la norma. Si es que no hay una cláusula legal, no hay una cláusula constitucional, o acaso alguna norma en nuestro ancho ordenamiento normativo que le exija a la Presidenta comunicar, por consecuencia, nadie omite lo que la ley no le exige hacer. Pero entonces, doctor, ¿por qué la Presidenta ha complicado más el caso, ¿no? Porque ella dijo en un momento que había sido, repito, una operación por salud, pero ya ahora se sabe que que ha sido netamente estética. O sea, ¿por qué patear más o prolongar más un caso por parte de la Presidenta y no cerrarlo inmediatamente? Porque al principio no dijo que era algo estético. De repente ella más bien especuló, presumió que esto sí podía haber sido una falta, ¿no? A ver, Álvaro, yo no puedo al día de hoy decir ya se sabe. Digamos, imaginemos Lo que digo porque eso lo ha dicho el médico Cavani, ¿no? Que es el especialista, es alguien eh, incluso más especialista Cavani, que los fiscales, ¿no? Cavani es un testigo, digamos, no es el dueño de la verdad. Cavani es un testigo más de los múltiples testigos que han Pero es acudido el especialista, o sea, es el quien hace la operación, ¿no? en la tesis del Ministerio Público, porque yo no concluyo sin ver la disposición de archivo o la denuncia constitucional. Pero entonces, ¿quién más podría ser el especialista En si la tesis, no es él? en la tesis del Ministerio Público no es él, en la tesis del Ministerio Público, Álvaro, no es él únicamente quien realiza la intervención a la presidenta, sino es un cuerpo médico que actualmente está asistiendo al Ministerio Público para afirmar o no la tesis de Mario Cavani. Y esto sostengo porque si es que vamos a creer ciegamente en lo que dice Mario Cavani, entonces trabajemos sobre la hipótesis de Mario Cavani. Y insisto, trabajo sobre hipótesis porque hasta el momento la investigación sigue en curso, no tiene una tesis conclusiva ni definitiva. Mario Cavani ha señalado que no hubo ninguna complicación médica, ningún tipo de observación durante la intervención de la presidenta. Cuarto Poder saca un documento. Astutamente se leen las primeras letras de ese documento, pero no así el epílogo de ese documento. Y en la parte final, el epílogo de ese documento, se señala un rubro, observaciones y o complicaciones. Sin observaciones ni complicaciones, y fue lo que además también manifestó en su declaración. Esto significa que la Presidenta de la República, durante la intervención, en ese marco hipotético de las 5 intervenciones, no ha tenido ninguna complicación, no ha tenido ninguna observación. Significa, si seguimos trabajando sobre la hipótesis del dueño de la verdad, que es Mario Cavani, que durante la recuperación postoperatoria tampoco hubo ninguna complicación que le impida
neuronalmente, físicamente, volitivamente, motoramente, poder decidir y poder actuar en el marco de su lucidez intelectual. Si trabajamos sobre la base del dueño de la verdad, que es Mario Cavani, entonces concluiremos también que él señaló de que no otorgó ningún certificado médico, Álvaro, ningún descanso médico, no porque ella no se lo haya pedido, sino porque él, y hay una declaración jurada que él envía al Ministerio Público, ni él ni el cuerpo médico que le intervino, que son 3 o 4 médicos, según su versión, tuvieron la necesidad de otorgarle un descanso médico porque no representó ninguna consecuencia. Entonces, si trabajamos sobre esa base, la Presidenta de la República, insisto, en esa hipótesis de Mario Cavani, no tuvo ninguna acefalía, ningún descuido en Pero sus ahora que labores luego de la ahora que intervención. mencionó la entrevista, o mejor dicho, Cuarto Poder, Mario Cavani también dio una entrevista en Cuarto Poder y él más bien Sí, dijo claro. que la presidenta tenía que quedarse A ver, en las instalaciones de su clínica, ¿no? Porque tenía que guardar reposo, es un tipo de descanso. Y eso, por ejemplo, ¿por qué dice que no dio ningún me tipo gusta. de escrito diciendo que ella debía descansar cuando ella misma se quedó, ¿no? Se quedó Claro, se eventualmente. quedó en la Y, hipótesis de Mario Cavani. ya, Me gusta, pero, me pero, gusta. pero, 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 ¿por qué dicen la hipótesis algo tiene que ser o cierto o no? ¿No? No, O no, sea, no. Desde la perspectiva periodística, quizás la declaración de una persona sea confirmatoria. ¿Bien? pero Dina Boluarte lo niega y no se quedó en la clínica entonces. Estamos trabajando sobre la hipótesis de Mario Cavani. Según Mario Cavani, la Presidenta de la República se quedó el 29 de junio. ¿Bien? El Es una 2023. hipótesis que el Ministerio Público está trabajando sobre la base de lo que Mario Cavani ha señalado y lo que Patricia Moriano, en efecto, también ha señalado. Trabajemos sobre esa base. Y ahí me gustan mucho los retos académicos entre profesionales de la comunicación y los abogados. Con todo respeto, si deseas, recesamos esa entrevista o al término de la entrevista, analizamos reflexivamente lo que dijo Mario Cavani a propósito de lo del 29 de junio. Mario Cavani no señala que le obligó a la presidenta a quedarse el 29 de junio, que hubo una prescripción médica de carácter obligatorio que le exigía a la presidenta quedarse al día siguiente, 29 de junio. Y esto es absolutamente importante por la siguiente razón. El médico asume la condición de garante de la salud de su paciente. Cualquier situación durante la intervención que repute una negligencia del médico es responsabilidad penal del médico, como también resulta las situaciones en el marco de la actividad postoperatoria. Si es que el garante, en la tesis del dueño de la verdad para la Fiscalía, que es Mario Cavani, o del cuerpo médico que acudió a la presidenta, la situación de la presidenta constituía una situación grave y de riesgo fundado, le hubiesen obligado un descanso médico, le hubiesen exigido quedarse el 29 de junio. Pero las palabras textuales de Cavani en esa entrevista fue una recomendación. Y fue una recomendación principalmente por 2 razones. Por las múltiples responsabilidades y las múltiples atenciones que tiene la presidenta, mi paciente, en condición de presidente de la República. De tal manera que no darle esa recomendación hubiese significado no, digamos, que la presidenta no hubiese podido precautoriamente atenderse ante cualquier situación que en ningún momento la califica de emergencia, y en esas condiciones, como garante que es Mario Cavani, ese concepto es importante definirlo, como garante que es de la salud de su paciente, si es que es una recomendación, por esas razones de atención y de responsabilidad en el cargo, no es que haya un riesgo, no es que haya una gravedad o una consecuencia que alerte al médico, sino simplemente por una cuestión de comodidad. Así que hay que entender la lectura de sus ¿Pero se reflexiones. quedó o no se quedó Dina Boluarte? En la tesis del Ministerio Público se quedó. Pero ustedes lo han negado, han dicho que no. Yo Álvaro, como te comuniqué, digamos, aunque pueda ser una falsa modestia y una arrogancia, no lo es. Yo tengo muchos clientes porque ellos confían ciegamente en lo que estos me manifiestan. Yo trabajo sobre las versiones que se pululan en los medios de comunicación porque claramente si es que me abren la puerta, me voy hasta el techo. Se ha abierto la puerta sobre diferentes conceptos de las declaraciones que han dado y por consecuencia, abierta la puerta, me voy hasta el techo. Pero si es que hay hipótesis no conclusivas, si es que hay pericias grafotécnicas aún no resolutas, trabajemos sobre esas hipótesis y no sobre esas conclusiones, que reitero y retrocediendo en el tiempo, las mismas hipótesis conclusivas de muchos medios de comunicación nacieron así, como confirmatorias. Y yo recuerdo mucho cuando muchos de tus colegas me preguntaban en pasos afuera de Palacio, en los exteriores del Palacio de Gobierno, en Desamparados.
no corran, gateen, tranquilos. Estamos en las primeras semanas, estamos en los primeros meses. Y el tiempo, con 3 casos archivados de la presidenta, finalmente me dio la razón. Entonces, en el hipotético caso, Álvaro, de que se hubiese quedado el 29 de junio, hubiese sobrado 7 horas, hubiese sobrado 6 horas, ¿sabes cuál es la imputación por el delito de abandono del cargo 380 del Código Penal? El que con daño al servicio. ¿Y por qué te expreso de esta forma acentuada? Daño al servicio. No te dice el que pudiendo dañar el servicio, como hay mucho opinólogo que ha señalado, ¿qué pasaba si ocurría una situación catastrófica? No ocurrió. ¿Qué pasaba si es que había una situación alarmante de terrorismo? No ocurrió. Entonces, el delito no establece la posibilidad de que algo ocurra, sino si ocurrió. Y lo cierto es que durante el tiempo de la intervención, el descanso, trabajando en esa hipótesis, no hubo un daño al servicio, porque se ejercitaron muchas actividades gubernativas, muchos decretos firmados, sesiones virtuales, y esto es fundamentalmente importante revelarlo. La presidenta de la República, según el texto constitucional, no participa ni tanto menos tiene el deber de conducir las sesiones del Consejo de Ministros, porque es del Consejo de Ministros cuando ella no lo convoca. La presidenta participó en 2 sesiones virtuales sin haberlas convocado. Entonces, si es una persona que estaba en una situación crítica y que había acefalía o descuido en el gobierno, no tenía por qué participar en algo que no había convocado. Sin embargo, participó pese a que no lo convocó. Vamos a regresar a eso del daño que usted menciona un poco más adelante, pero yo quería seguir con lo que ha declarado Mario Cavani, ¿no? Y él, por ejemplo, menciona que la presidenta sí le pagó. Finalmente, después, no en ese periodo de tiempo, de repente en el que uno espera, ¿no?, que por un servicio inmediatamente pagas, ¿no? O sea, no ha sido en 2023, sino que ya habría sido posteriormente, incluso este año, me parece. Sí. Entonces, lo que quería saber, primero, la pregunta así puntual es, ¿la presidenta pagó o no por el servicio, por las cirugías? Sí le pagó. Ya. ¿A cuánto ascendió el pago? No, Álvaro, soy sacerdote. Con Le digo eso porque ya trascendió que ha sido $4.500 por lo menos. No sabemos si ha sido eso completo o si ha sido una cifra. Veamos si es eso en el camino, que el transcurrir y el latido de la investigación siga su curso. Pero yo te voy a plantear otra hipótesis, fíjate. Del texto, o más propiamente de las respuestas que Mario Cavani ha señalado. Él ha dicho que se generó una boleta, me parece, de pago. Bien, no identificó el monto. A la fiscalía le ha dicho que no tiene tarifa tampoco. Y que esto le comunicaron al 7º día. O sea, en buen cristiano, al 7º día le comunicaron que la presidenta de la República no había asumido ese costo. Entonces, si esto es así, con la trayectoria y la experiencia y la anchura que tiene cognitivamente Mario Cavani, en el 8º, 9º, 10º día, te la regalo. En el 15º día, te la sigo regalando. Al mes, a los 2 meses, te sigo regalando meses. Al 4º mes, le hubiese dicho a través de una carta notarial o un mensaje de texto: presidenta, págueme. Y no casi después de 500 días, Álvaro. Entonces yo creo, y seguimos trabajando sobre las hipótesis, sobre la confirmación de que la presidenta en efecto pagó, ¿no será acaso que el contexto y el contexto que se generó a propósito de que había supuestamente un correo que él ha negado, en donde él colocaba a 5 personas que él ha negado, a una supuesta asistenta que está mutilado, no sabemos qué asistenta es, o acaso es otra persona que estuvo en el gobierno, no lo sabemos, porque finalmente está mutilado, en donde él le exige a la presidenta, a través de la asesora o asistente, condicionando la intervención médica a un hecho irregular e ilegal, que él ha negado. ¿No será que ese contexto y un mal asesoramiento le dijo: Mario, haz una carta en este momento porque van a creer que como fue un acto gratuito, es que hubo un condicionamiento detrás? Y mal asesorado, finalmente decidió regularizar 500 días después. Entonces yo creo que hay que trabajar esa versión que es ilógica en la narración e inverosímil en la propia respuesta que da Mario Cavani. Ahora, ¿cómo es que se hace el pago por el servicio de cirugía en efectivo? ¿Quién le hace el pago? Porque lo que ha salido Hildebrand y sus 13 es que un emisario de la presidenta envió y a los otros, los que nos han dicho es que más bien el emisario fue alguien de su estudio, el estudio de usted. Quería saber si eso era cierto. A mí particularmente Eloy Marchán me causa risa. ¿Y sabes por qué?
porque nunca me llama, fíjate. Te doy una infidencia. Aunque quizás esto suponga que el día de mañana me coloque un titular ahí en su diario, ¿no? Digamos, no tengo absolutamente nada. Lo llamo en una, me parece que hace 5 viernes, luego de que Patricia Moriano declara en el Ministerio Público. Porque él dice que Patricia Moriano confirmó las tratativas detrás de la intervención. Álvaro, Patricia Moriano nunca dijo eso. Yo estuve al lado del abogado que estuvo durante la declaración de Patricia Moriano y no solamente nunca lo dijo, sino que no le preguntan. Entonces me pareció irresponsable profesionalmente decir algo que nunca ocurrió. Y no solo eso, le digo, Eloy, no me temas, convócame, dame el ejercicio de réplica. La ley del Código del Periodista te exige hacerlo. La Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 13 te exige hacerlo. Dices que se le preguntó sobre decretos y que ella reconoció que hay 3 decretos que son falsos. Álvaro, nunca se le preguntó eso. Y me pareció tan descarado que lo llamé. Le dije, entrevístame, no hay temor a que me puedas entrevistar. Quizás confirma sus hipótesis a través mío. Más o menos, es una conversación que queda entre nosotros dos. ¿Y por qué digo esto? Porque dijo también en el semanario de Hildebrand, que particularmente me informan, no leo diarios que no me parecen objetivos y fanáticos, dijo que Cavani le había enviado una carta notarial a la presidenta exigiéndole que justifique el monto del pago. ¿No pasó eso? O el notario se ha muerto, o el notario es inexistente, o quemaron esa notaría, o el emisario de la notaría desapareció. Esa carta no ha llegado. Ya, y no podría llegar porque Mario Cavani no es contralor, no es fiscal para exigir eso a la presidenta. Por eso yo entiendo que hay a veces, bueno, colocan palabras tales como cachar, eso es muy ordinario para un periodista que ha tenido 5 años de formación, o emisario, ¿no? Como si fuese una cuestión clandestina, encubierta, soterrada. Pero claro, mi pregunta era si había sido un trabajador del estudio de abogados que usted tiene, o cómo fue ese pago, cómo fue el emisario. Los detalles del pago corresponden a la intimidad financiera de mi cliente. Pero lo que sí te estoy manifestando, y eso no hay por qué evadirlo, es que sí se efectuó el pago como un mecanismo de regularización según Mario Cavani. ¿Y el pago fue a Mario Cavani o a la clínica de Mario Cavani? O sea, hay una factura y a cambio de esto. Sí, por supuesto. Ya, porque, claro, la cuestión es que también se entiende que Mario Cavani había pedido también una explicación, creo que a ustedes, de dónde había salido el dinero en efectivo. ¿No pasa eso? Está en la falsa e irreal imaginación del redactólogo de ese diario. O sea, nada de eso. No es que Mario Cavani pidió explicaciones de dónde había salido el dinero. Te lo acabo de decir. Él dice que notarialmente no se ha exigido. Como contralor o fiscal que es Mario Cavani, no se ha exigido eso. O el notario no existe, o algo, o desaparecieron al asistente de la notaría, o sencillamente es parte de la fábula de Eloy Marchand. Yo te digo que, honestamente, le digo, entrevístame. Dame el ejercicio de réplica. El abogado penalista y el periodista, el hombre de comunicación, constituyen una bípode esencial para una sociedad democrática deliberada y educada. Periodista que malinforma es un periodista que maleduca a la población. Ustedes tienen un papel absolutamente importante, pero más importante es cuando le permiten al abogado de quien enfrentan tener una réplica. Pero en este caso, ¿ese dinero provino de la presidenta o de dónde provino para el pago de las cirugías? Por supuesto que proviene de él, pues, de ella. ¿Que se la da a usted o se le da al emisario? ¿Cómo es ahí para el pago? Soy abogado de muchas tiendas políticas, Álvaro. Y esto justifica la razón. No es algo solo anecdótico de que sea abogado de Fuerza Popular, del secretario de Alan García, del APRA, de Wilson Soto, de Acción Popular, de Félix Chero, que tiene ciertas disidencias con mi clienta, con la propia presidenta. Entonces, si es que tengo este nivel de sintonía con ellos es porque saben que celosamente tengo que cautelar cierta información que no es ni autoincriminatoria ni heteroincriminatoria, sino simplemente forma parte de la reserva profesional. Ahora, lo que sé también es que el caso ya está pronto por cerrarse, ¿no? En agosto, en el mes de mi cumpleaños. Falta, a ver, lo que entiendo es, falta el peritaje a los decretos supremos firmados por la presidenta. Se está ejecutando, en efecto. Luego también unos testimonios, creo, de la clínica, de los trabajadores de la clínica. Que se está desarrollando estos días. Sí.
¿Cuándo cree usted que ya, me dice en agosto, que está más o menos concluyendo Ayer de repente el plazo, te pero doy otra cosa que de te doy repente la Fiscalía lo cierra antes? agosto. En agosto suele siempre agotar los plazos el Ministerio Público. El día de ayer, por ejemplo, fue los testigos de hace 2 días y de ayer todos reprogramaron excepto una, ¿no? Y esta testigo señaló que Mario Cavani le indicó que tenía que estar alerta ante cualquier emergencia, ante cualquier situación. O sea, la testigo era trabajadora de la clínica Cabani. Ya no trabaja actualmente, estuvo en su oportunidad, y que la indicación era: no te muevas, toma este instrumento, esta situación y toma esto. En el hipotético caso de que algo ocurra, te llamamos e inmediatamente ingresas, ¿no? Frente a una situación de emergencia, de urgencia, que son dos conceptos absolutamente diferentes, o alguna situación imprevista, ¿no?, que socave la ejecución y la intervención. Nunca abrieron la puerta porque en ninguna situación de riesgo se presentó, ¿no? Y reitero con esto, se ha dicho mucho sobre esto. Se ha dicho que Mario Cavani comunicó al hospital Casimiro Ulloa el equipamiento médico durante la intervención de la presidenta si acaso se presentaba una emergencia. Eso es lo que dijo Patricia Muriano. Álvaro, por una cuestión absolutamente primerciclista, si es que alguien va a necesitar un instrumento, una maquinaria o un equipamiento médico por una situación de emergencia, ¿se solicita durante la intervención o antes de la intervención? Antes de la intervención, no durante la intervención. Al cadáver no se le puede resucitar. Entonces, una de las tantas farsas, el hospital Casimiro Ulloa comunicó que en ningún momento, ninguna clínica particular, y no es que simplemente se saque el conejo y la chitara: Casimiro Ulloa, entrégame en este momento una maquinaria, hay una serie de procedimientos. Lo cierto es que se negó que se haya entregado una maquinaria o instrumento médico por parte de la clínica Cavani. Como también es fundamentalmente importante destacar que se dijo mucho sobre un supuesto hurto, casi delincuencial, por parte de la presidenta constitucional de la República sobre la historia clínica, ¿no? ¿Qué pasó con la historia clínica, Sergio? Hay dos versiones ahí. La versión de Patricia Muriano, que se alinea de alguna forma a la versión de Mario Cavani, que Patricia Muriano, de iniciativa propia, le pide la historia clínica a Mario Cavani para saber cuáles eran las recetas de su jefa. ¿Bien? Mario Cavani sostiene que Patricia Muriano en efecto le solicita. Pero ni Patricia Muriano ni Mario Cavani señalan lo que se dijo mucho durante varios meses a propósito de eso, que la presidenta de la República arranchó la historia clínica en las manos de Mario Cavani, prácticamente se la hurtó para luego finalmente soterrarla. Eso no es cierto. De la propia versión, si seguimos trabajando sobre el dueño de la verdad, que es Mario Cavani. También hay un extremo ahí que es lo de la firma de los decretos. Quiero que me explique primero si esto está dentro también de esta investigación o está aparte, porque la vía que trascendió es que podía separarse porque estamos hablando de repente de falsificación de firmas. Pero ¿no? en ese caso, Álvaro, y me parece jurídicamente contrario a la hipótesis periodística, ¿quién sería la investigada en esa falsificación de firmas? Pero bueno, tendría que primero saberse si hubo una falsificación, ¿no? Para empezar, ¿no? Y en el hipotético caso de que lo haya y que existe esa falsificación, ¿no es acaso mi clienta la agraviada de que le hayan falsificado la firma? Pero en todo caso puede haber ella misma haber dicho: oye, yo no puedo, ¿no? Porque estoy acá con todo el vendaje, estoy en reposo, que lo firme otra persona. También puede pasar, ¿no? Pero esa no es la hipótesis de la fiscalía, ¿no? Pero es finalmente, pero es un escenario que imagino que debe estar investigando la fiscalía, ¿no? A ver, lo que ha hecho el Ministerio Público es convocar a un perito grafotécnico y acumular numerosos decretos que no son cuestionados y que la presidenta de la República ha firmado, versus los 3 decretos que supuestamente están adulterados a partir de la firma que aparece en la ficha RENIEC. Estructuralmente y metodológicamente considero que es inapropiado ese método, pero finalmente el Ministerio Público lo está desarrollando. Segundo escenario, que la presidenta no firmó, sino le falsificaron, ella sería agraviada, no investigada de su propio delito. Segundo, o en perjuicio suyo. Tercero, será la pericia grafotécnica quien finalmente determine eso. Ni tú ni yo. El tipo de hecho determina el tipo de prueba, lo decía el gran maestro en derecho probatorio italiano Michel Tarufo. Si quieres determinar perjuicio en el Estado, pericia contable. Si quieres sostener una inimputabilidad producto de una esquizofrenia, entonces una pericia psiquiátrica.
para determinar que hay grafías falsificadas o puño y letra falsificado es una pericia grafotécnica. Entonces, esperemos la conclusión de la pericia. Si es que la pericia determina, no veo que haya adulteración o irregularidades en esas 3 firmas, por tanto, la presidenta, independientemente de la situación en la que se encontraba, en esa hipótesis finalmente fue ella la autora de esos documentos. Ahora, en ATV también salió ayer el tuit de Alonso Ramos, que trabaja ahí en ATV, es que, bueno, dice Patricia Muriano contraataca, ¿no? Y que ha presentado un documento que es en realidad el correo que ya se conocía, donde supuestamente hay un intercambio de favores de parte de Mario Cavani, para que, bueno, en lugar del pago, eso es lo que ha trascendido, ¿no? Se pueda nombrar o designar a personas de su confianza en distintos puestos del gobierno, del Estado. ¿Qué tiene que decir al respecto la presidenta? Alonso Ramos concluye que el destinatario borrado de ese correo es Patricia Muriano. Lo que menciona es que ella entregó el correo, ¿no? Significa que ella, si entregó el correo, es porque está involucrada en el correo. Creo que tiene que buscarse un buen abogado, Patricia Muriano, y Mario Cavani tendría que buscarse un buen abogado. Al respecto, ¿qué ha dicho la presidenta? ¿Qué dicen ustedes de ese correo? Yo he sostenido de un tiempo a esta parte estas 3 conclusiones. Mario Cavani me parece que es una persona intelectualmente lúcida, es un profesional en su especialidad. Y me parecería absolutamente impropio con la trayectoria que éste tiene que delinca de una forma, además, segunda razón, tan externa y tan visible. Con la experiencia que éste tiene, difícilmente en esa condición alguien envía un correo donde la evidencia sea el correo, el contenido, la redacción tan expuesta, Álvaro. Quizás tú veas eso como un 6, yo lo veo como un 9. Me parece que hay un sesgo de confirmación y no estamos abriendo alas a otras hipótesis igualmente probables. Reitero, me parece muy obvio para que se califique tan pronta y apresuradamente como delito. Y tercero, bajo esa línea de argumentación me parece que esto es apócrifo. Y si no es apócrifo, está en graves problemas. Él ha negado públicamente, y es testigo de la Fiscalía, que eso sea o haya sido sostenido sobre la base de un acto trucho, soterrado, irregular, sobre y encima de la mesa, en esas palabras. Entonces me parece que si es que existe ese correo nunca llegó a la presidenta. Si es que existe ese correo, la presidenta no tiene ningún tipo de vínculo y recomendaría más bien que se busquen buenos abogados. ¿Y la presidenta tiene algún temor de que esto, bueno, finalmente, porque es lo que se entiende, que la Fiscalía va a presentar la denuncia constitucional sobre este caso y eventualmente el Congreso puede usar políticamente esto, dependiendo mucho del contexto, de insistir con la vacancia? ¿Teme algo de la presidenta que pueda reaccionar de esa forma al Parlamento? Ya hubo un intento, y creo que hasta 3 intentos frustrados, de iniciar una solicitud de vacancia que finalmente no tuvo la consecuencia de las firmas. Y yo considero que el corto tiempo que le queda a la presidenta va a implicar una madurez de gobernabilidad cívica y política por parte del Parlamento Nacional. Y estoy absolutamente convencido que a partir de esta línea madura de estructura es que esto no va a conducir finalmente a ningún propósito. Y de cara a la conclusión que estás dando, porque digamos has adelantado que el Ministerio Público va a denunciar constitucionalmente a la Presidenta de la República, particularmente, Álvaro, encuentro una defensa sostenida. Y no a partir de la especulación, sino a través de la propia prueba. La imputación es no haber omitido, ni hasta los criticólogos más duros contra la presidenta han determinado que existe esa imputación. Para imputar algo se tiene que especificar y se tiene que expresamente determinar que esa conducta se sitúe dentro del ámbito de la imputación. Y si no hay una obligación o un deber de comunicar legal, por consecuencia no hay omisión. Y respecto al abandono en el cargo, daño al servicio, no posibilidad de daño, no la expectativa del daño. Estuviste 5 horas, podía pasar esto. 8 horas, podía pasar esto. 6 horas, podía pasar esto. Eso es absolutamente irrelevante de cara al tipo penal. Daño al servicio, daño objetivo, concreto. Y hasta ahora el Ministerio Público, 6 meses después o 5 meses después del inicio de su investigación, no ha determinado un acto de servicio que sea desatendido. Tal es así, con eso termino esa parte, de que cuando el Ministerio Público solicita un requerimiento de incautación y allanamiento de la clínica Cavani y de la clínica Sana, el juez expresa 2 razones. No solo no es proporcional, sino que además de la propia evidencia que el Ministerio Público entregó para solicitar ese requerimiento,
el juez supremo concluye que no ha habido desatención en los actos funcionales, ni tampoco una acefalía por parte de la presidenta en el gobierno. Para cerrar ese extremo de lo que, de lo que vamos a hablar, entonces Dina Boluarte sí firmó esos decretos después de haberse sometido a las cirugías. Sí, Ella lo firmó. Puño y letra. Ese y los 88 decretos restantes, porque fueron 91 en ese periodo. Ya, ahora pasemos también a otros casos que tiene la presidenta Dina Boluarte. Y uno de ellos, por ejemplo, es que este recurso que presenta el Tribunal Constitucional para que se declare, ¿no?, que la Fiscalía no puede investigar a la presidenta en ejercicio, al presidente de la República en ejercicio. Sé que usted no está viendo directamente el caso porque son otros abogados de la presidenta, pero esto eventualmente puede beneficiar a la mandataria, ¿no?, aunque se anulen las investigaciones que están en curso o por lo menos quedan en stand-by. Hay un congelamiento, ¿no?, del curso de las investigaciones. Ahora, Álvaro, honestamente, y sin que esto signifique una falsa modestia, yo trato de no entenderme ese tema. Bien, no puedo estar con la expectativa de ceso mi labor porque se van a suspender finalmente las investigaciones. Estoy al margen de esa demanda competencial y como si no existiera sigo trabajando. Por eso es que considero honestamente que esta semana o este mes debería, o a lo sumo el próximo mes, debería archivarse el caso denominado El Cofre. También, porque se construyeron 5 fábulas. Por eso es que sostengo que a veces ustedes concluyen preliminarmente cuando en el derecho hay que gatear a veces. Primera hipótesis, la presidenta de la República se fue hasta Cañete. Coviperú señaló, no pasó por ningún peaje hasta Cañete. Tesis soterrada. Segunda hipótesis o segunda fábula, que la presidenta de la República no pagó peaje y por tanto se fue clandestinamente por rutas alternas. La presidenta de la República no paga peaje. El cofre presidencial no paga peaje porque justamente se cautela la seguridad de la presidenta. Rutas alternas, son perfectamente válidas las rutas alternas porque lo que se quiere es el contacto con la ciudadanía y el peligro que representa esto con la presidenta. Segunda fábula caída. Tercera fábula, salió nuevamente Henry Chimamokuro en escena. ¿Te acuerdas? Fue al Congreso de la República, se invitó solo, se hizo toda una caravana de invitación y solamente estuvo el presidente de la Comisión de Fiscalización y nadie más. Y de pronto dice que él tenía información reservada y exclusiva del Servicio de Inteligencia Nacional y que le habían comunicado que la presidenta de la República se había ido a un parque cerca de Asia y que había abierto las lunas con su rostro identificado y que había sacado un documento o una bolsa y entregó plata a un lugareño de la zona. Absolutamente inverosímil. Y cuando la periodista le dice saliendo en pasos perdidos del Congreso, significa que usted tiene contacto con el Servicio de Inteligencia Nacional. Fugó. El silencio como respuesta. Cuarta hipótesis. Fue en Mykono. Estuvo en Mykono. Estuvo con Cerrón. Montalvo y su abogado, que se convirtió en algún momento en el vocero legal de la Fiscalía, sostuvieron esa línea. Cuando se hace la constatación... Se refiere al chofer. Efectivamente. La constatación y verificación, Montalvo dice que ustedes son los responsables por el psicosocial que se había creado respecto al lugar. Pero también hubo un cambio de versión ahí del mismo chofer. A lo que se tiene que reconocer, eso sí tiene que reconocer. No estoy en la versión de Montalvo, pero... primero ha dicho que eran Mykonos, luego dijo que no se acordaban. A lo que tú cambias cambio de versión, quizás él sinceró su información. Entonces, para ustedes, pedagógica y periodísticamente, es mejor decir, un poco difícil mintió, cambió de versión. Quizás es que se equivocó y nunca hubo un cambio de versión, porque recién con la constatación sincera y no expectaticia, es que se dio cuenta que no fue en Mykonos. Quinta hipótesis y quinta fábula que se creó. Entonces, ahí me parece que entiendo que hay mucho consumo periodístico y en algún sector social de morbo respecto a los casos de la presidenta, pero yo creo que el tiempo ha determinado, como en otros casos, y en este en particular, en que la presidenta de la República no usó el cofre presidencial, independientemente de lo que ha dicho Cerrón en un medio de comunicación, para fines delictivos. ¿Cuántas investigaciones tiene actualmente la presidenta Boluarte? Investigaciones penales, ¿no? Obviamente. A ver, el 24 de mayo, que es un día bastante importante para mí, porque soy salesiano, y los 24 de mayo, que es Día de la Virgen María Auxiliadora, además, este podcast me permite poder hablar un poco también sobre eso y no solamente juridizar mi explicación. Cumple un año en defensa de la presidenta. Yo inicié con 13 casos, actualmente hay 5. Te los identifico. Primer caso, cirugía, en orden de importancia periodística. Segundo caso, el cofre. Tercer caso, enriquecimiento ilícito.
Cuarto caso, Jaliwarma 2, que ha concluido y que estamos a la expectativa de la decisión. Y quinto caso, lavado de activos, que es el único caso en donde ella no está aforada. Bien. Y hay un sexto caso que es ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por el caso de las protestas. Digamos que actualmente nos quedan 5 a nivel fiscal y 1 a nivel de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. De esos, o sea, solamente en ese que menciona del muerte en las protestas es lo único que está a nivel del Congreso. Estaba el caso Rolex también, Claro. y aún queda el caso archivado, y en perspectiva mía archivado de manera definitiva, sea en el próximo quinquenio, en el próximo doble quinquenio, entre otros, y el caso protestas que actualmente está pendiente de que nos comuniquen el informe de determinación de pruebas y de hechos por parte del encargado de la subcomisión. Bien, doctor. Le agradezco más bien por su tiempo y bueno, esperemos tenerlo en una próxima oportunidad, si sea el caso. No, gracias. Esta dinámica es no solamente muy divertida profesionalmente, sino que además es un verdadero diálogo y nos permite hacer esa hermenéutica entre periodista y abogado que me parece que es importante para tu público. Buscar aclarar que Por es supuesto. lo que nosotros queremos. Bueno, Por supuesto, gracias. bueno amigos de Perú 21, conmigo hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.